Queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Ámsterdam, una alegría poder entrar en la casa de ustedes, ahí tan lejos, ¿no? Pero poder estar juntos a través de los medios de comunicación. Así que les mando un beso grande, un abrazo a la distancia. Hubiéramos estado en Holanda en el mes de abril, pero bueno, con esto del COVID no pudimos. Así que bueno, nos veremos pronto igual, apenas pase esto ya estaremos por allá, tenemos muchas ganas de estar con ustedes, como siempre la pasamos tan bien, nos tratan tan bien, nos bendicen, es impresionante estar con ustedes, así que prontito vamos a estar. Y un privilegio para mí, un honor poder traer la palabra este domingo y compartir con ustedes lo que siento en mi corazón, espero les sea de bendición. Sea una palabra fresca, una palabra buena, una palabra que invada tu ser y que sea como esa buena semilla que se siembra y que crece, se hace un árbol gigante, como la fe. Quiero hablarte de este tiempo que estamos viviendo, que para mí es un tiempo de conquista. No es un tiempo ni de crisis, ni de ponerse mal, ni catastrófico, sino todo lo contrario. Para la iglesia, siempre es un tiempo de conquista, siempre para la iglesia es un tiempo de conquista. Dice que la iglesia avanza y las puertas del infierno no prevalecen contra ella, ni siquiera esos enemigos grandes pueden prevalecer contra la iglesia. Así que la iglesia vive en un constante avance, eso es su esencia, es la que se levanta, es la que embiste, ¿no? como la poesía de mi papá, la que lucha, la que trabaja. ¿Para qué? Para alcanzar los propósitos de Dios. Así que un tiempo de conquista muy especial, y lo comparo con el tiempo de conquista que tuvo el pueblo de Israel ahí con Moisés después de haber cruzado el desierto, y llega el momento de la conquista. Hasta ese momento pasaron cosas muy lindas, aprendieron muchas cosas, pero llegó el momento de ir a inspeccionar la tierra, traer el informe de la tierra que iban a conquistar y ver ya de organizarse para tener la tierra que Dios les había prometido. Jehová le dijo a Moisés en Números 13:1, le dijo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Mi hermano, es tiempo de conquista, y por supuesto tenemos que estar siempre reconociendo la tierra. Tenemos que mirarlo todo, tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno, y tenemos que ver lo que está pasando. Entonces fueron los 12 espías a reconocer la tierra, a ver qué estaba pasando en esa tierra, y supongo que de ahí vendrían todas las estrategias y la fuerza y el ánimo para ir a conquistarla. Lo cierto es que vinieron los 12, volvieron después de ver la tierra, y hubieron 10 que vieron que era muy difícil. Claro, hermanos, conquistar no es fácil. Es que el trabajo de la iglesia no es fácil. Tu trabajo en tu familia, tu trabajo como persona, el avance, la conquista de nuevas cosas y de cosas buenas, no es fácil. Estamos en constante lucha. ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar cosas mayores, tenemos que ir, tenemos que avanzar, tenemos que conquistar. Bueno, estos 12 fueron a ver la tierra y resulta que 10 volvieron muy desanimados. ¿Por qué? Porque no era fácil. Mirad el informe que traen, ¿no? Capítulo 13 de Números, versículo 28. El pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Yo no sé si ves la televisión, cómo es la televisión en Holanda, pero acá prendés la televisión y te digo que te dan ganas de venirte abajo, porque es noticias malas. Argentina está muy mal también económicamente, así que
bueno, prendés el televisor y pareciera como que el mundo se viene abajo, ¿no? Bueno, ellos fueron a reconocer la tierra y se dieron cuenta que no era fácil conquistarla. Vieron a gigantes, vieron las ciudades amuralladas, vieron mucha gente, vieron, bueno, cosas que muy difíciles de hacer. Ellos se sentían como langostas y los otros los veían como langostas por el espíritu que tenían. Así que trajeron ese informe al pueblo, a Moisés, informe negativo, y claro, eso produjo en el pueblo, el informe negativo produjo esto. Dice el capítulo 14, versículo 1. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Vinieron estos 10 desanimados con un informe de todos los problemas que tenían que enfrentar ante la conquista, y eso desanimó al pueblo. Lo desanimó tanto que tuvieron ganas de morirse, tuvieron ganas de volver a Egipto. Yo no sé si hay veces que ves todo a tu alrededor muy mal y te viene como ese bajón, ¿no? Un bajón de decir: no puedo, esto es muy difícil, en mi familia hay problemas y no los puedo arreglar, son gigantes que hay, son murallas, son muros muy difíciles de romper, es muy difícil de hacer. No sé si te pasa eso. También como iglesia, ¿no? Vemos que no es fácil la obra y analizamos cómo está la situación y miramos, espiamos cómo está la cosa y vemos que no es fácil. Claro, porque el tiempo de conquista no es fácil. Estos 10 muchachos que vinieron y trajeron ese informe negativo produjo en el pueblo una gran desazón y la fe se les vino abajo. Tan abajo se vino la fe que hasta quisieron volver a Egipto. Fíjate lo que puede producir el ver las circunstancias difíciles, poner los ojos ahí. Pero hubo 2, Josué y Caleb, que fueron también con ellos a reconocer la tierra, pero trajeron otro informe. Y en Números capítulo 13, versículo 30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos, tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. ¿Qué otro informe, no? Tan diferente. Ahora, los 10 se veían langostas ante ellos, pero para estos 2, ellos se veían como un pedacito de pan, y ellos se los iban a comer. ¡Qué diferencia! Por supuesto que vieron los gigantes, por supuesto que vieron las ciudades amuralladas, pero había algo en ellos, había una fe en Dios increíble, una fe maravillosa. ¿Qué hizo esa fe? Y les hizo ver a todas esas dificultades como pequeñas dificultades. ¿Por qué? Porque Jehová está con ellos. Ay, hermano, yo quiero convencerte en este día: Jehová está con vos. Jehová está con vos. Y con Él todo es posible. Quédate tranquilo. Mirá que está difícil, mirá que hay problemas, mirá que hay circunstancias difíciles, pero Jehová está con nosotros. Y a esos enemigos nos los vamos a comer como pan. Este informe positivo que trajeron Josué y Caleb produjo un efecto en el pueblo. Mirá qué efecto produjo. Capítulo 14, versículo 10 de Números. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, a Josué y Caleb, los que habían traído el informe positivo.
Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y bueno, ahí se salvaron, ¿no? Dios los salvó. Es que es tremendo lo que nosotros podemos transmitir. Por eso es importante que vos tengas cuidado con lo que hablás, con lo que decís, con lo que compartís con los demás. Cuando es algo negativo, produce un efecto tremendo. Es fatal. Por tu boca podés destruir de una manera increíble, pero también podés hacer mucho bien. Pero cuando hay gente que está negativa, que ve todo mal, que es difícil, y empieza a quejarse y a decir no vamos a poder, contagia de una manera al resto que lo desanima. Y es muy difícil animar, es muy difícil construir, pero es muy fácil destruir, muy fácil. Bueno, estos informes produjeron, el informe negativo produjo algo horrible y el positivo no pudo hacer nada ante ese informe, y el pueblo entonces habló de apedrearlos, querían volver a Egipto, era muy difícil, los habían convencido de que era muy difícil y de ahí no se iban a mover. Pero fíjate en el pueblo que produjo este efecto, el informe negativo produjo negativismo en el pueblo, el informe positivo no pudo cambiar ese negativismo, esa falta de fe, pero en Dios también produjo un efecto. Estos 10 hombres produjeron un efecto en Dios y los 2 hombres también afectaron al Señor. Y fíjate de qué manera. Cuando los 10 trajeron este informe, Dios estaba escuchando. Es que Dios te escucha, lo que vos hablas. Y tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque Dios está escuchando. Y fíjate, Dios escuchó a los 10 y entonces dijo en Números capítulo 14, versículo 11, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Si hay algo que a Dios le molesta es la falta de fe, mi hermano, la incredulidad, la poca fe. Mira, el Señor no lo ponían mal, casi nada, solamente los fariseos, los religiosos, y cuando le faltaba la fe. ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? No creen. ¿Cómo puede ser que no crean con tantas cosas que hice yo por ustedes y en ustedes? Hermano, a Dios no le gusta que no tengas fe, que no confíes en Él, que no declares con tu boca las cosas maravillosas que Dios va a hacer, que no declares con tu boca que más son los que están con nosotros que los que están con ellos, que no declares con tu boca que con nosotros está Jehová. Hermano, es tiempo de traer informes positivos, es tiempo de ver la realidad y llenarnos de fe y decir, a esto nos lo vamos a comer como si fuera pan. Y hermanos, tenemos que tener una mirada de fe. Teníamos una vieja canción, ¿no?, que decía una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe. La fe puesta en Jesús. No tenemos que ver el vaso medio vacío o medio lleno. Eso es positivismo, negativismo. Mi hermano, nosotros tenemos que ver el vaso esté como esté, así o más lleno. Lo tenemos que ver lleno. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Hermano, vos mirá las cosas, abrí los ojos del Espíritu y empezá a ver que Dios está y que va a haber fruto y que va a haber victoria. Somos más que vencedores, mi hermano, hay que ponérselo en la cabeza y en el corazón. Somos más que vencedores. El vaso está lleno, mi hermano. El vaso está lleno. Las experiencias que hemos vivido con Dios nos tienen que llenar el corazón. Tenemos que estar convencidos de que Dios está con nosotros y que es más lo que tenemos de Dios que todo lo demás. Un poquito de Dios es suficiente, mi hermano, es suficiente. Tenemos que ver lo bueno de la tierra. Tenemos que ver lo bueno de lo que está pasando también. La tierra es hermosa, la tierra fluye leche y miel. Tenemos que verlo y tenemos que estar seguros. Dios está con nosotros. Yo te animo a que mires tu familia, a que mires tu situación, a que mires tu enfermedad
y veas también lo bueno. Dice, bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermano, las pruebas nos forman, nos capacitan, las crisis nos desarrollan. No es para hundirse. Dios no permite estas cosas para que nos hundamos, sino que las permite para que nos levantemos en fe. Así que yo te animo a que mires, pero quédate con lo bueno. Dios está como iglesia, hermano, ahí en Ámsterdam. Mirá lo bueno de Ámsterdam. Tanta gente hermosa que hay ahí esperando ser salvada. Hay que mirarla y hay que luchar para salvar, para conquistar esa tierra. Dios está con nosotros, no tengas duda. Si sos un hijo de Dios, Dios está con vos. Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Si no te sentís un hijo de Dios, o si te sentís ahí, viste, que estás en debilidad, yo te animo a levantarte ahora en el nombre de Jesús, ahí donde estás, y decirle, Señor, yo creo en vos. Declaralo, levantar las manos y decir, Señor, yo creo en vos. Yo creo en vos. Si no lo recibiste como tu Señor y Salvador, decirle, Jesús, te acepto en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto, Jesús. Quiero ser tu hijo. Y si ya lo sos, decirle, Señor, renuevo mi compromiso con vos, mi compromiso de fe, perdoná mi poca fe. Me acerco a vos, otra vez, me levanto. Si estabas caído, levántate. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Así que te animo, te amo. Espero que te haya servido esta palabra, que sea de bendición y que mires ahora la realidad con los ojos de Dios. Que Dios te bendiga mucho.